Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad que el Señor nos brinda, quiero compartir con ustedes una reflexión que se titula El arrepentimiento. Esta palabra etimológicamente proviene del griego mentonia. Esta implica cambiar la manera de pensar, de actuar y conlleva una transformación o reforma de la persona. El arrepentimiento es más que simplemente reconocer que ha hecho mal. Es un cambio en nuestro interior que implica el apartarse del pecado y volverse a Dios. Es triste y lamentable cómo el hombre, en su sapiencia, ha llevado una vida alejada de su Creador por creer tener siempre la razón. La palabra de Dios dice en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es evidente que el Señor traerá juicio a esta tierra, pero observamos también que su amor y misericordia se anteponen para que su gracia sobreabunde por encima del pecado y el hombre pueda ser librado de la justicia venidera. Lucas 5:32 señala: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizás muchos se pregunten, ¿quiénes son los pecadores? Muchos se excusan diciendo: yo soy buena gente, yo ayudo a los pobres, yo me porto bien. Pero la verdad en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No cabe duda que todos somos pecadores. Ahora bien, esa insistencia o llamado de Dios porque nos arrepintamos la podemos comprender mejor con la siguiente cita. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es incuestionable que su deseo es que ninguno muera, refiriéndose por supuesto a la muerte espiritual, es decir, separados de Él por la eternidad. Lamentablemente muchas personas viven sin importarles el bienestar de sus almas, siempre con pretextos: algún día, no es el tiempo, después hablamos, y siguen con sus placeres pecando. Pero cuando vienen los días de dificultad, en la enfermedad o estando al borde de la muerte, se alarman y ahí sí buscan a Dios. No quiero decir con esto que el hombre en su lecho de muerte no tenga oportunidad. En ninguna manera. Lo que quiero es hacer notar la insensatez del hombre, el querer vivir toda una vida de pecados y en sus últimos minutos o segundos volverse a Dios. Su palabra es tan clara como el agua. Gálatas 6, 7, 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De igual modo, Romanos 2, 5 y 6 dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Definitivamente no hay excusa del hombre para con Dios. Nadie podrá detener el tiempo de la ira que se aproxima. No quiero con estas palabras asustar a nadie. Lo que se busca con esta meditación es que su gracia pueda alcanzarlos. Ahora indaguemos cuáles pudieran ser los motivos que impulsan al arrepentimiento. Romanos 2:4 señala lo siguiente: o menosprecias la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este versículo expresa claramente que uno de los motivos o causas que conllevan al arrepentimiento es la bondad y la misericordia de Dios. Asimismo, Juan 16:8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto quiere decir que otro motivo es el convencimiento del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Parte de su obra es hacernos entrar en razón de que somos pecadores y que necesitamos ser libertados de esa esclavitud. Romanos 12:9, parte B dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Como tercera razón o motivo se encuentra el aborrecer el pecado. El hombre es una víctima sin esperanza hasta tanto no repudie y se aparte de sus concupiscencias, malos deseos y perversidad del corazón. De igual forma, existen dos principios fundamentales que el hombre debe llevar a cabo. El primero es que debe tomar la decisión, tener disposición de dar ese primer paso y no Dios. Todos los seres humanos hemos recibido la libertad de decidir y escoger. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí el versículo nos insta a que nos arrepintamos, cambiemos nuestra manera de actuar, para que llegue a nosotros el perdón y podamos disfrutar de la paz de Dios. Y como segundo principio, el hombre debe poner en práctica la decisión que ha tomado. De lo contrario, no provocará un verdadero arrepentimiento. Tenemos como ejemplo el hijo pródigo, ubicado en Lucas 15, del 11 al 20. Este joven vivió perdidamente en los placeres de esta vida. Después de haber malgastado parte de los bienes que le correspondía, comenzó a faltarle y llegó a tal extremo que deseaba comer de los desperdicios de los cerdos. Pero volviendo en sí, tomó no solo la decisión, sino también la determinación de volver a la casa de su padre, reconoció su falta ante él y su vida fue restaurada por medio del perdón. Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Otro ejemplo lo observamos en Lucas 19, del 8 al 10, quien señala que Zaqueo, el recaudador de impuestos, había robado a muchos cobrando más de la cuenta, pero entrando en razón, les devolvió el dinero cuadruplicándoles a quienes había despojado. Y el Señor le dijo aquella noche: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista preparó el camino del Señor, predicando en el desierto de Judea acerca del arrepentimiento. Anunciaba que el reino de Dios se había acercado, y muchos de los que iban a su encuentro eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. En 1 de Juan 1:9 menciona que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un arrepentimiento verdadero o genuino confiesa y se aparta del pecado. Solo así el alma es restaurada y el favor de Dios alcanzado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Óigase bien, y se aparta, es decir, lo abandona para no regresar más a él. Tengamos presente lo siguiente: un arrepentimiento falso conlleva una reincidencia en el pecado, inclusive llega a formar parte de un círculo vicioso, dejando de percibir la bondad y misericordia del Señor. Mateo 3:8 señala: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento es la prueba visible de cambio en el hombre. En otras palabras,
es el reflejo de su transformación. Uno de los frutos genuinos del arrepentimiento es el renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Efesios 4:22 expone que, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios nos invita a que no nos dejemos arrastrar de la corriente de este mundo, llevado por sus encantos y los deseos de la carne. Sin su ayuda nada podemos hacer, pero Él ha prometido darnos una nueva naturaleza con la cual podamos vencer los obstáculos que se nos presentan para vivir dignamente como es de su agrado. De la misma forma, el Señor nos insta a renovar nuestro entendimiento de manera continua. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El renovar nuestro entendimiento hace que nuestra perspectiva tenga otra visión. Nuestra manera de vivir cambia de dirección, dejando el pasado atrás, testificando del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es de resaltar, bajo comparación, una situación en la que pudiéramos estar involucrados al momento de incurrir en el pecado. Es determinante poder diferenciar si acudimos al arrepentimiento o llegamos a padecer remordimiento. Para comprenderlo mejor, el remordimiento hace que el alma se vuelva contra sí misma en amargura. Es un mal interior, pues el hombre no puede buscar de Dios con juicio propio. Aún conociendo la maldad de su corazón, siente dolor, pero no desea cambiar su actitud o postura orgullosa. Ejemplo de ello se encuentra en Mateo 27. Judas Iscariote vendió al Señor por 30 monedas de plata. Lo traicionó. Al percatarse luego de la situación, lanzó las monedas y sintió dolor, pero no se arrepintió. Su orgullo lo condujo a la muerte. Caso contrario es el arrepentimiento, ya que el mismo nos convence para no pecar más y nuestra alma es restaurada a través del perdón. Finalmente quiero destacar lo siguiente. El arrepentimiento se asocia tanto para el inconverso como para la persona que tiene al Señor. Uno es para recibir perdón y salvación, mientras que el otro es para reconciliar la comunión con su Dios. Espero en el Señor que esta reflexión sea de bendición para su vida y no olvides compartirla con otros. Que la paz de Dios les acompañe siempre.